Se prendió el debate porque el presidente de la República, Gustavo Petro, inició de manera formal el proceso para la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. Y aquí hay varios puntos muy importantes que debemos analizar. Y el presidente de la República lo deja bastante claro. Dice lo siguiente: no queremos cambiar la Constitución. Queremos agregarle 2 capítulos. Ojo, las reformas sociales que el actual Congreso no aprobó y la reforma al sistema político para erradicar la corrupción. El 1 de mayo, Colombia a las calles. Y ojo con el mensaje que dejaba nuestro primer mandatario. Las reformas sociales deben aprobarse hoy en una instancia diferente. Sí, señor. La reforma que permita atacar de verdad la corrupción que viene del sistema político. Si a un guajiro, a una familia guajira le dicen: yo le entrego aquí estos galones de agua que vienen en este carro tanque, pero usted tiene que votar por este señor, que no es una política libre, sino una política de esclavos y de esclavistas, siempre va a aparecer la corrupción. Aquí apareció incluso en nuestro gobierno alrededor de la compra de los carrotanques. Pero no solo aparece ahí, aparece en cada esquina de cualquier intento de ayudar a la población, de cualquier transacción de dinero público, porque siempre hay vampiros, porque siempre hay chulos esperando el mortecino del dinero popular para echárselo al bolsillo y robárselo. Yo lo que quiero invitar a Colombia no es a cambiar la Constitución de 1991. En general, casi toda esa Constitución es democrática y favorable a una Colombia mejor. No estamos hablando de cambiar la Constitución. Estamos hablando de añadirle a la Constitución actual 2 grandes capítulos. El capítulo de las reformas sociales que no dejaron hacer en el Congreso de la República. Tómelo. Y el capítulo de la lucha anticorrupción para que esa sea una enfermedad que definitivamente venzamos y dejemos en el pasado. Bueno, ahí estaba. Un mensaje bastante claro y directo por parte de nuestro mandatario, que también decía: no pensamos cambiar la Constitución del 91, pensamos en agregarle los 2 capítulos. Y el presidente pues volvió a compartir el video. De verdad la corrupción que viene del sistema político. Si a un guajiro, a una familia guajira le dicen: yo le entrego aquí estos galones de agua que vienen en este carro tanque, pero... Ahí veíamos cómo el presidente de la República enciende el debate, ya que hay varios puntos interesantes. No se va a cambiar la Constitución, Petro no se va a reelegir, Petro no se va a perpetuar en el poder, Petro X, Y o lo que han inventado es totalmente falso. Y son 2 pilares fundamentales: la corrupción política y el capítulo de las reformas sociales que tanto necesita el pueblo colombiano. Y no es lo único, porque también se prendía el debate en Caracol Radio, encabezado por el congresista del progresismo Alfredo Mondragón y el señor Toro del Partido Verde. Y a propósito del 1 de mayo, pues hoy el presidente Gustavo Petro, y según lo que anunció, oficializaría una nueva Asamblea Nacional Constituyente. Sin duda algo muy importante, algo que en algunos sectores, en ciertos sectores del país, pues preocupa bastante, en otros ha sido tema de discusión y polémica. Laura Duarte, usted tiene invitados a esta hora sobre este tema. Sí, pero antes, Julián, permítame escuchar al presidente Gustavo Petro, quien aseguró que hoy haría ese anuncio desde Medellín. Escuchemos. Que es la hora de convocar a través de la firma ciudadana en la cuantía que toca y como ordena
la Constitución y la ley, una Asamblea Nacional Constituyente solo con dos propósitos: aprobar las reformas sociales en favor del pueblo que no quisieron aprobar en estos 4 años y cambiar el sistema político de Colombia para que no genere más corrupción. Pues vamos a saludar a esta hora a Alfredo Mondragón, representante del Pacto Histórico, quien por supuesto hará parte de estas marchas de hoy, 1 de mayo. Muy buenos días y bienvenido a los micrófonos de Caracol Radio. Hola, muy buenos días, gracias por la invitación. Saludar a toda la clase trabajadora del mundo y de Colombia, evidentemente. Y también nos conectamos a esta hora con Mauricio Toro, representante electo del partido Alianza Verde. Muy buenos días, representante. Muy buenos días a toda la audiencia, a ustedes por supuesto, y al doctor Mondragón, un saludo muy especial. Representante Alfredo Mondragón, el presidente Gustavo Petro dice que esta nueva convocatoria Asamblea Nacional Constituyente tiene 2 propósitos: sacar las reformas sociales y cambiar el sistema político de Colombia. Pero pues a la interpretación de algunos sectores, pues las reformas sociales varias pasaron en el Congreso de la República, por ejemplo, la reforma laboral. Sí, y pues usted acaba de decir, pasó una reforma laboral que la machetearon realmente. Yo estoy preparando un proyecto de ley para limitar el uso de los contratos de prestación de servicios que hoy afectan tal vez a más de 1.500.000 trabajadores en el sector público como privado. Y cuando digo afecta, porque el instrumento del contrato de prestación de servicio podía ser un instrumento para facilitarle a trabajadores especializados trabajar en varias partes, pues lo que convirtió en una burla en los derechos laborales. Y eso fue uno de los elementos que sacaron de la reforma laboral, valorando positivamente lo que logramos mantener, recuperar derechos laborales a la juventud trabajadora, recuperar horas de recargo nocturno, porcentaje adicional cuando trabajan dominical y festivo. Pero, por ejemplo, de 3 reformas principales, que era la reforma pensional, laboral y la de salud, solamente pasa una supremamente recortada. Recuerde usted que yo fui ponente de todas estas reformas, y la reforma pensional que la aprobamos en el Congreso de la República hace más de un año, pues de manera absurda, caprichosa, por un bloqueo contra Petro, todavía la tiene inmovilizada la Corte Constitucional. Es decir, un poder constitucional, un poder constituido, que está dominado básicamente por el pensamiento cercano a la política tradicional, toma la decisión que detiene la reforma pensional que, entre otros, tiene un pilar solidario para garantizarle una renta básica, que no es una pensión, sí, pero es una renta básica para casi 3 millones de colombianos y colombianas adultos mayores que no se pudieron pensionar con el actual sistema que dejó Álvaro Uribe Vélez en su época, que era senador. Entonces, cuando usted me dice que no hay necesidad de reformas porque pasaron todas las reformas, no, estamos hablando solamente de 3, que son muchas más, ¿no? No se pudo avanzar de servicios públicos y hoy le siguen sacando los ojos a la gente con tarifas de servicios públicos. Hoy se tiene frenado la ley ordinaria sobre jurisdicción agraria para lograr que en los conflictos de la tierra pues se le permita garantizar condiciones a los campesinos y a miles de personas que no tienen tierra. Entonces, pues yo creo que usted me está dando la razón. Lo que ha hecho el Congreso básicamente es impedir que haya reformas para los derechos sociales del pueblo. Representante Mauricio Toro, Asamblea Nacional Constituyente, ¿sí o no para sacar las reformas sociales, o debería ser la vía el Congreso de la República? 2 cosas sobre esa pregunta, Laura. Lo primero es que yo no creo que Colombia necesite una constituyente para lograr las reformas sociales o mejorar su sistema político. La Constitución del 91 es una de las más avanzadas de América Latina, reconoce derechos fundamentales, mecanismos de participación ciudadana, hay herramientas suficientes para transformar el país. El problema no es que falten normas en un país lleno de normas, es que no somos capaces de cumplirlas plenamente. Entonces el país no está pendiente de escribir nuevos derechos, está pendiente de que se garanticen salud, educación con calidad, acceso a la justicia, equidad territorial,
Entonces todo esto ya está en la Constitución, lo que ha faltado es esa implementación, la reglamentación muchas veces, además de la falta de voluntad política. Miren, nosotros, estando yo de representante de la Cámara en 2018, logramos aprobar el Estatuto de la Oposición que contenía la Constitución y fueron 20 años en los que no se pudo, y yo creo que los mecanismos están es alrededor de que esas grandes reformas se apliquen es haciendo cumplir la Constitución actual y no dependen de una constituyente, dependen de mayorías en el Congreso, sí, de una buena gestión del Ejecutivo y de que las instituciones funcionen. Entonces pensar que cambiar el texto constitucional va a resolver problemas estructurales, pues creo que es optimista y no es cierto, porque si las leyes crearan costumbres, pues estaríamos en otro lugar del planeta. Entonces yo creo que no es necesario abrir esa caja de Pandora. Miren lo que pasó en Chile, no hay garantías de que esos derechos se amplíen, también podrían recortarse. Es que el riesgo de que eso termine pasando es muy grave, que Colombia retroceda con una derecha recalcitrante, en algunos casos fascista, en algunos casos muy peligrosa, que quiere ir contra los derechos que hoy hemos ganado después de tanta lucha con la Constitución del 91. Es un peligro, eso puede generar más incertidumbre que soluciones. Entonces yo creo en algo más simple y más difícil, que es cumplir la Constitución que ya tenemos, porque una Constitución no transforma la realidad por lo que dice, sino por lo que se hace con ella. Y cierro con esto. En segundo lugar, también tengo que decir que Colombia tiene que perderle miedo a las discusiones de las consultas, y esto, digamos que al final está pasando por el Congreso. Aquí no se está atropellando con la propuesta del presidente a nadie, no es que se esté imponiendo. Aquí lo que se está haciendo es pregúntenle a la ciudadanía. Miren, los países más desarrollados, Nueva Zelanda, Suiza, por ejemplo, 3 o 4 veces al año le preguntan a la gente qué quiere hacer, y yo no estoy en desacuerdo con que a la gente le pregunten si la quiere o no. No creo en la constituyente, no crea que sea el camino, no la apoyaría, claro, pero tampoco tengo miedo a que la gente le pregunten en la calle. Miren, no vayamos lejos, Uruguay, 11 veces al año le pregunta a la gente qué quiere hacer con sus leyes. Entonces, que le preguntan a la gente, pero que se tramite en el Congreso de la República. Representante Mondragón, el Congreso en su independencia como poder público pues ha tramitado varias de estas reformas, como mencionaba Laura Daniela. Pasó la reforma laboral, la pensional está en la Corte, la reforma a la salud se cayó, pero pues son debates que se dan en el Congreso y es una decisión autónoma de un poder público. ¿No reconocen ustedes más bien que el problema ha sido de falta de gobierno, problemas, por ejemplo, como la falta de ejecución del presupuesto, falta de liderazgo de algunas de las cabezas en varias de las entidades? ¿No creen ustedes que el problema acá no es de constituyente, de las normas, en una constitución que es amplia, que es completa, que es robusta y producto de un consenso nacional en 1991, sino que el problema es de falta de ejecución y falta de gobierno? Bueno, yo creo que es el relato de la derecha en Colombia, que ha planteado que cuando ellos estaban con Uribe para buscar la reelección, sí tuvieron y no hubo ningún problema en modificarla, incluso con compra de votos. Cuando era entonces un referente de la aristocracia colombiana, Santos, entonces no hubo problema que se reeligiera. Cuando Paloma y otros del Centro Democrático estaban volviendo a proponer una consulta y constituyente otra vez para tratar de volver a traer a Uribe otra vez, entonces no había un escándalo. Pero cuando el presidente Petro plantea que las propuestas de reforma que presentó fueron detenidas y saboteadas por poderes constituidos como el que hay, por ejemplo, en la Corte Constitucional y en el Congreso de la República, hay todo tipo de manoseo en la interpretación para decir como que es una exageración, pero es que recuerden que la misma Constitución permite la modificación de la Constitución, y lo que hay que hacer es que para que no sea artificial, de espalda a la gente, pues tienen que buscar los mecanismos efectivamente de que establece la misma Constitución. Eso es lo que hay que hacer. Recuerden ustedes que Uribe no solamente modificó por allá la Constitución para su beneficio propio, ya, sino que también la modificó para quitarle la mesada 14 a los trabajadores y los docentes, y le dejó inestable a los militares. Quienes volvimos a modificar la Constitución fue este Congreso hace unos meses, para que esa inestabilidad que le dejó a los militares y policías de la mesada 14 se le devolviera nuevamente de manera firme. Entonces, yo lo que creo es que el pueblo es sabio y el pueblo entenderá y estará evaluando las instituciones. Si el nuevo Congreso de la República sigue por la misma senda de plantear que el pueblo no tiene derecho a que sus impuestos, porque es con sus impuestos con los que paga la salud, que son muchísimos,
y que por la vía de un mal manejo de los recursos en la salud y el robo de los recursos por vía de las EPS, que se volvieron un poder político determinante y que entonces hay que seguirle dando plata y plata mientras que ellos dejan morir y enfermar a la gente. Yo lo que creo, sean públicas o privadas, sean intervenidas, porque es que aquí no está promoviendo un modelo de intervención, eso es lo que existe hoy en las normas. Y entonces lo que yo creo es que la gente va a ir viendo ese ejercicio y eso tiene que salir de un clamor popular, no puede ser de una decisión artificial de una élite, pero evidentemente que esto desata todo tipo de opiniones en todos los escenarios políticos. Entonces yo sí creo que a la gente no la pueden engañar. Imagínense, ustedes hacen la cuenta, dicen, no, pero es que vea que las reformas pasaron, y cuando le ponen a decir la de salud no pasó y le dejaron que siguieran manejando los recursos, las EPS, sean intervenidas o no intervenidas. En un esquema, en un sistema de salud comercial básicamente, donde la salud se convierte básicamente en una opción de negocio. Que vea, pasó la pensional, pues sí, yo la voté, yo fui ponente, y resulta que un poder constituido como la Corte Constitucional se ha atribuido la autoridad para tenerla paralizada y simplemente porque no quiere que se aplique con el gobierno del presidente Petro, dejando sin posibilidades a millones de colombianos. Que pasó la laboral, bueno, fue la única que pudimos realmente pasar sin haber estado, digamos, ilesa, como les acabo de decir, un solo aspecto. Se negaron la posibilidad de proteger a casi 1.500.000 trabajadores en Colombia que padecen pérdida de sus derechos laborales por contratos de prestación de servicios, o por lo menos los contratos sindicales. Precisamente yo soy del Valle del Cauca, un contrato sindical que termina en agremiaciones en el hospital universitario dominado por Dilian Francisca Toro, que tiene por ejemplo, en el Isaías Duarte Cancino, 97% de los trabajadores en el Isaías Duarte Cancino tercerizados. El 86% de los trabajadores en alta complejidad en el Valle con Dilian tercerizados. Entonces, esos elementos los permites porque la Constitución, la norma ha permitido que eso suceda y no ha permitido el Congreso que eso avance. Así que yo creo que el pueblo es sabio y va también dándole órdenes a la clase política, o si no, tal vez lo sacará de lado a la clase política actual. Pues, representante, muy importante esa reforma laboral, por supuesto, para todos los... Ahí estaba, como Mondragón daba sopa y seco, y el presidente Petro prendió el debate acerca de todo lo que se viene en cuanto a la Asamblea Nacional Constituyente y los puntos bastante claros. No olviden, por favor, dejar su like, su comentario y ayudarnos a difundir este video desde la Tierra del Trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación. Soy Libremente, aquí las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto, señores.